Apláudele a mi rey, aleluya. Aleluya, apláudele a mi rey. Dios está aquí. Él es grande, aleluya. Muchas cadenas han sido rotas ahora por la unción de Dios. Gloria a Dios por eso. Lucas capítulo 23, en el verso 34 al 37. Aleluya, dice así la palabra de nuestro Rey. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habla también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso es Dios. Quiero hablar esta noche el gran tema que salvó el mundo. El gran tema que sigue vigente en los tiempos de hoy. Las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Qué importantes son estas 7 palabras, aunque no están sistemáticamente en el trozo de la Biblia que he leído, pero sí están en varios versículos de la palabra de Dios. El Señor Jesús, antes de morir, desde la cruz, dijo 7 palabras importantes, de trascendental importancia, que estas 7 palabras encierran el fruto del ministerio en todas las edades, la cima de una montaña, el tope de un hecho culminante. Desde este púlpito que era la cruz, el Señor dio una de las mejores enseñanzas y uno de los poderosos mensajes de la palabra de Dios. Un pozo que nunca antes se secaría, sino que de él fluiría
el agua viva para siempre. Aleluya, ¿cuántos alaban al Rey? Cuando meditamos en este mensaje poderoso, es tan trascendental en nuestra vida, que esas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz fueron capaces de transformar nuestra vida y de transformar a millones de personas perdidas en el mundo sin esperanza y sin consuelo. La primera palabra que Jesús dijo está en el versículo 34 del capítulo 23 de Lucas, que dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Las promesas en estas palabras de Jesús en la cruz fueron palabras de perdón. Fueron una oración especial, tan breve, pero tan profundamente significativa. Jesús pide la misericordia del Padre Celestial para uno de aquellos que están siendo crucificados con Él. Jesús pide perdón por todos aquellos que lo llevaron a la cruz para clavarlo en la cruz. Y en eso se involucra o incluye a todos los pecadores de todas las edades y de todos los tiempos. Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué interesante. Jesús podía haberlos aniquilado. Jesús podía haberlos condenado para siempre en la cruz por causa de haberlo llevado a la sentencia de la muerte en la cruz. Pues Él es justo y no merecía morir en esa cruz. Pero el propósito y plan de Dios era que muriera en esa cruz por mí, por usted y por muchos que han de venir. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? Qué bueno es Dios. Lo normal era que los crucificados maldijeran a sus verdugos, pero el Señor enseñó a muchas y en muchas ocasiones sobre el tema del perdón. Perdón es el acto maravilloso de pasar por alto las transgresiones cometidas. El amor hacia el enemigo y hacia los enemigos fue el mensaje primordial que Jesús enseñó en su palabra. Aleluya. El Padre Nuestro, en el capítulo 6, verso 12 al 15, enseña en el Padre Nuestro el perdón a los demás. No solamente a los amigos, sino a los enemigos. Pero la mejor enseñanza de Jesús es sobre el perdón, la que dio en la cruz, cuando Él demostró y vivió la enseñanza viva y a todo color. Nosotros debemos aprender su ejemplo de empezar a perdonar a todos aquellos que nos desprecian, a todos aquellos que nos aborrecen, a todos aquellos que hablan en mal de nosotros. Algunos dicen mal de nosotros por la mañana, otros por mediodía y otros por la tarde. Y algunos se satisfacen a hablar de los creyentes durante todos los días de su vida. Pero que el Señor perdone sus iniquidades. Dios no nos ha puesto a maldecir a nadie. Dios nos ha levantado para que bendigamos a la gente que nos malquiere, a la gente que está en contra del Evangelio y por ende en contra de los creyentes que predicamos el Evangelio de Cristo. Pero Dios bendiga a esa gente e ilumine sus corazones
y abra sus entendimientos para que en cualquier momento el toque milagroso del Maestro haga en ellos la obra para su conversión gloriosa al Evangelio de Cristo. A Dios y alabanza sea la gloria para Él. Estamos dispuestos a perdonar a todas aquellas personas que dicen mal de nosotros. Porque Jesús fue el gran ejemplo desde la cruz del Calvario. Una segunda palabra que dijo Jesús, que también es poderosa, y le dijo, cuando aquel delincuente que estaba a la derecha de Jesús, mientras el que estaba a su izquierda trataba de decir a Jesús, de sacar en cara a Jesús y decirle: si eres verdaderamente Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Mientras eso sucede, el que estaba a su derecha, más bien reprendió al ladrón y le dijo: merecemos nosotros esta muerte, mas Jesús no la merece. Después de haber dicho esto, dijo: Padre, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta categórica de Jesús fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué esperanza para el pecador y para el perdido? ¿Qué esperanza para un malhechor que estaba a la derecha de Jesús, confinado a morir, no solamente a morir físicamente, sino a morir eternamente y para siempre en el infierno? Pero qué esperanza la que Jesús le da en ese momento cuando le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso el Dios. Quizás hay gente en este momento que nos está viendo. Quizás hay gente en este momento que va a ver este video. De repente lo va a ver. Gente que está al borde de morir. Quizás está en una cama postrado. Quizás está en un hospital. Quizás está en una clínica. Quizás está al borde de la muerte. Pero hay una esperanza para él, y esa esperanza se llama Jesús. Esa misma palabra que Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente la esperanza para aquel crucificado que estaba junto a Jesús, sino que esa esperanza es para todo aquel que oye la voz del Señor a través de la palabra y se vuelve al Señor arrepentido y convertido de sus malos caminos. ¿Cuántos adoran al Rey de Gloria? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En estos dos ladrones estábamos representados todos los que dudan y los que no creen y los que no se arrepienten de sus pecados. Sin embargo, Jesús estaba por concluir una gran misión y dar su vida en la cruz del Calvario. Y es tan maravilloso que este ladrón tuvo el gran cinismo, no solamente de robar mientras vivió, sino que tuvo el cinismo de robarse el cielo antes de morirse. Pues no lo merecía, pues ese era un ladrón. Pero se arrepiente de todo corazón y ahora recibe la palabra de Dios de esperanza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Cualquiera puede ser salvo a pesar de su vida pasada. No importa que esté en el último minuto de vivir, en el último minuto de vida. Gracias y bienaventurados aquellos hermanos que le hemos conocido a Cristo y ahora estamos perseverando en su gracia. Pero hay personas que ya están a punto de morirse, pero tienen la esperanza de volverse al Señor. Y el Señor está con los brazos abiertos, esperando al pecador arrepentido para que venga y se convierta al Señor de sus malos caminos y venga a ser un hijo de Dios lleno de esperanza y de gloria. Hay perdón para nuestros pecados por la infinita y gran misericordia de Dios. Maravilloso. No debemos tomar
no debemos de tomar este ejemplo de salvación para nosotros hoy día, porque el tiempo es apremiante. Puede ser que usted esté a punto de morirse, o puede ser que usted ande tranquilo caminando, pero no sabe, en cualquier momento le llega la muerte y no tendrá oportunidad de entregar su vida a Cristo. No espere esa ocasión de llegar ya hasta el punto de entregar su espíritu a Dios, sino que entréguese a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque Él es amor y es misericordia y Él quiere perdonarle a hoy mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Una tercera palabra desde la cruz fue: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. En el libro de Juan 19, 25 al 27, allí encontramos una profunda preocupación en Jesús en cuanto a la familia y especialmente su madre. Sus hermanos eran inconversos, no iban a tener el cuidado y el celo por su madre. Jesús está profundamente preocupado por su madre, que ella es una anciana, pero ve a un hombre de Dios ahí llamado Juan, y dijo: Juan puede ser el hombre que puede cuidar a mi madre, de veras. Y ahora la hace como si fuera su hijo. Le dice: hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a su hijo. Inmediatamente María, su madre, queda bajo la cobertura, bajo la atención del anciano Juan, el evangelista Juan, en quien confió Jesús depositar el cuidado de su madre. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Cuarto, otra palabra desde la cruz de Jesús fue el clamor por entregar su alma al Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Mateo capítulo 27, en el verso 46, estas son las palabras de sufrimiento espiritual de Jesús. No solo espiritual, sino físico también. Aleluya. Desamparar es una palabra triste, significa abandonar, ausentarse, separarse. El sufrimiento espiritual es peor que el sufrimiento físico. Jesús padeció ambos dolores. El Señor Jesús siempre estuvo en plena comunión con su Padre. No se separó ni un segundo de su vida, de su Padre Celestial. Pero en ese momento sí siente y ve que su Padre Celestial se ha apartado en ese momento de él. Porque es el momento en que Jesús carga con el pecado del mundo. Cuando Dios, el Padre Celestial, echa la mirada a Jesús en el momento que Jesús está siendo crucificado y está inspirando ya para morir, lo que ve en la vida de Jesús, el Padre Celestial, fue toda la droga que hay en el mundo hoy. Lo que vio en la vida de Jesús, el Padre Celestial, fue toda la prostitución de hoy. Lo que vio en el Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, fue toda la herejía, toda la maldición y todo el pecado que había en este mundo, que había producida por el diablo, estaba sobre Jesús. Y ahora, tan santo que es Dios, y tan santo que es Dios, y tan justo que es Dios, no pudo tolerar ni soportar seguir viendo a Jesús. Fue cuando el Dios Padre apartó la mirada del Cristo glorioso, y en ese momento dijo él: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió la separación del Padre Celestial por el pecado que nosotros teníamos, y por eso lo arrancó del corazón de nosotros y lo echó al fondo del mar, y de allí jamás ni nunca se acordará de él. Amén. Amén. Qué precioso es Dios. Qué sufrimiento tan profundo tuvo Jesús. Aleluya. El pecado nos separa del Dios Altísimo.
Jesús se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Cuán lejos estuvo dispuesto Jesús de ir para salvarnos a nosotros. ¿Cómo pudo Jesús amarnos tanto? Demos infinitamente gracias a Dios por su amor, misericordia que tiene para nosotros, que aún se sometió a un sufrimiento enorme en la cruz para pagar nuestras deudas, para librarnos de la condenación y de la maldición eterna, y para hacernos sus hijos y herederos y coherederos de la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey que vive? Dele gloria a Dios. Una quinta palabra que Jesús dijo en la cruz: tengo sed. Juan capítulo 19 verso 28. Tengo sed. Son palabras de agotamiento. Juan nos presenta la parte humana de Jesús. Aleluya. Juan nos presenta la parte humana de Jesús. Jesús estaba compuesto de sangre, de huesos, de carne, alma, cuerpo y espíritu, igual que nosotros. Eso indica que el sufrimiento de Cristo en la cruz fue en vivo, fue corporal, no fue espiritual, como algunos escriben, como algunos enseñan semejante herejía. Algunos dicen, ¿cómo no va a sufrir Jesús en la cruz si fue que lo hizo en espíritu? No, Jesús sufrió en carne viva, en carne propia. Él le dolieron los clavos en sus manos. Él le dolieron los clavos en los pies. Él le dolió la espada que traspasó su costado. A él le dolió la corona de espinas que pusieron en su frente. Él sintió en carne viva ese dolor. Y ahora dice, tengo sed. Siempre que uno se está muriendo, pide agua. Y cuando alguien esté boqueando, que esté muriendo, para entregar el espíritu al Señor, pide agua, dele agua. Muchos niegan el agua al que está allá para morirse. Jesús pidió agua. En la angustia le pega sed. Amén. Yo he tenido la experiencia algunos ratos que casi me muero y he sentido una sed tremenda de tomar agua. Siempre que uno se está muriendo tiene sed. Jesús tuvo sed. Cuando está agonizando alguien y pide agua, dele agua, porque es la angustia de la muerte. Y el agua calma esa angustia. El alma nos ayuda, porque el cuerpo está conformado de agua. La mayor parte del cuerpo se conforma de agua. Último, consumado es. Consumado es. Juan 19:30. Estas son palabras de victoria. Al pie de la cruz los hombres decían, la vida de Jesús fue un fracaso. Los demonios en el infierno danzaban y celebraban fiesta, porque creían que habían alcanzado la victoria, que habían vencido a aquel que los atormentaba, aquel que traía las llaves del infierno y de la gloria. Sin embargo, el gran fracaso y la gran tragedia es que Jesús victoriosamente dice esas palabras de victoria: consumado es. Ha terminado, ha culminado el plan y propósito de Dios en la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Fue en el sufrimiento que Jesús, en la cruz del Calvario, que Jesús clavó todo el edicto que estaba en contra de nosotros. Todo lo que estaba marcado, todo aquello que nos condenaba, todo aquello que nos llevaba a la condenación, todo el acta que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario de una vez para siempre. Consumado es.
Ya no podemos añadir ningún sacrificio a la salvación. Ya no podemos añadir ninguna penitencia a la salvación. Ya no podemos añadir ninguna religión a la salvación. No es cuestión de que si porque guardamos el sábado o el domingo vamos a ser salvos. No es cuestión de porque ofrendamos o no ofrendamos vamos a ser salvos. No es cuestión de porque ayunamos o no ayunamos vamos a ser salvos. Somos salvos por la pura, inmensa gracia del Señor Altísimo. Jesús dijo, consumado es, está hecho. La salvación fue dada en la cruz y allí terminó. Firmó el Señor, aleluya, con esas palabras y selló el glorioso pacto de la redención y el nuevo convenio glorioso del Nuevo Testamento. Jesús dijo, consumado es. Póngase de pie. Dios, muchas gracias. No tenemos nada que añadirle a la salvación. Ya nos salvaste por obra y gracia. Ya nos liberaste del todo. Señor, gracias por tu infinito amor. Gracias porque eres Dios, porque hiciste la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios mío, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Salvador del mundo.